Bueno, Miguel de Ávila, histórico dirigente del sector salud en el departamento de Bolívar, líder de muchas de las grandes luchas sindicales que se hicieron cuando estuvo en las diferentes instancias de los sindicatos de la salud que han existido hasta este momento. ¿Cómo fue su ingreso al Hospital Santa Clara? ¿En qué año? ¿Y cómo se vivían las situaciones allí? Primero que todo, buenos días, Lucho, y saludo a todos los compañeros y compañeras que nos pueden escuchar este video. Yo ingresé a trabajar en el Hospital Unitario Santa Clara el 12 de octubre del año 1968, es decir, el día que cumplí 16 años. Para esa época ya el movimiento sindical en el sector salud existía. Existían, por cierto, varios sindicatos. Existía el sindicato del entonces llamado Hospital de Manga, el sindicato del Hospital Boca Grande y un sindicato de base en el Hospital Santa Clara Hospital Santa Clara de Cartagena, llamado en ese entonces Hospital Universitario Santa Clara, que era un hospital sí, era el hospital de mejor complejidad que había acá, y en ese momento era el hospital de referencia para la costa atlántica. Existía un sindicato que se llamaba Sintra Hospital. En ese entonces estaba dirigido por un señor llamado Lucho Blanco. Lo acompañaban varias secretarias, entre ellos Elvia Manjarré y Sonia Sánchez, esta última tengo entendido que ya fallecida. Y también estaba el señor Víctor Oviedo, que también estaba ya fallecido. Esa era una organización sindical que básicamente peleaba por los mínimos derechos. En esa época escasamente a los trabajadores le pagaban el salario. No había recargo nocturno, no había dominicales, no había subsidio de transporte, y algo que sí era importante era que a los trabajadores les suministraban la alimentación. Esa había sido una conquista de ese sindicato. Cuando yo ingreso al hospital, al poco tiempo hacen cambio de junta directiva y queda en la junta directiva el señor José de la Cruz Gutiérrez, un compañero que para esa época era mensajero. Posteriormente lo ascendieron a jefe de almacén, pero siguió siendo presidente del sindicato por varios años. Con él tuve la oportunidad de ingresar al sindicato por allá en los años 69, y por cierto fui el último vocal. Desde ese entonces para acá hemos venido luchando en muchos aspectos. Con el cambio de junta directiva entraron en ese entonces gente muy joven, y la mayoría, algunos con muy pocos estudios, como en mi caso por ejemplo, pero teníamos más que todo el deseo de trabajar en pro de los derechos de los trabajadores. Esa junta directiva se dedicó a luchar mucho por el mejoramiento de las condiciones de trabajo y el mejoramiento de la alimentación, ya que para esa época, repito, cuando entramos a trabajar, nos suministraban el almuerzo, pero cada quien tenía que llevar su recipiente y no teníamos comedor. Una de las primeras conquistas de esa organización sindical fue la consecución de un comedor, digamos, para almorzar con condiciones dignas. Eso fue la primera conquista, eso nos permitió seguir adelante. Posteriormente conseguimos otra reivindicación bastante significante, pero mínima, como fue el reconocimiento del subsidio de transporte. Y ahí seguimos consiguiendo cosas hasta que nos pasaron hasta que llegó el año 1974, cuando nace el nuevo hospital unitario. Pero antes de eso, la gente joven que llegó al hospital empezó a cranear cómo podíamos hacer para cuando se diera este paso que acabo de mencionar, hubiese una organización más sólida. Se cambia junta directiva en esa época y entra el señor Félix Mejía,
empezamos a ver cómo hacíamos y empezamos a organizar un sindicato de carácter departamental. Hubieron muchos nombres y al fin conseguimos uno que es muy difícil de pronunciar. Se llamó Sintra Osklik Simbol, primer sindicato departamental y de industria que se organizó en Bolívar, repito, porque ya en Colombia existían varios sindicatos de orden nacional de la misma rama, como eran TOC y SINDES. En ese proceso de la departamentalización del sindicato participaron Félix Mejía como su primer presidente, Néstor Montes, Jaime Ariza, mi persona, Chepa, que entre otras cosas Chepa era tía de Néstor Montes, necesariamente Francisca Montes, Víctor Oviedo ya fallecido y otros compañeros que se me escapan. Empezamos a trabajar la organización sindical. Empezamos a trabajar la creación de esa organización sindical y conseguimos ese objetivo, siendo así que la primera y única resolución entregada por el Ministerio del Trabajo Seccional Bolívar, firmado por la hija de Rojas Pinilla, María Eugenia Rojas de Moreno, es la única que se firmó en Cartagena. Ya pasó por aquí casi que de accidente como inspectora del trabajo. Era ministra del trabajo en ese entonces. Así que en ese orden de idea ya teníamos la organización sindical para confrontar lo que se nos venía con el nuevo hospital universitario, que nos decían que allá no iban a querer sindicatos. Pero antes de llegar a esto, debo decir que en esa época el sistema de salud era básicamente un sistema financiado por los vicios. Lo que el gobierno a nivel nacional aportaba era realmente poco y el hospital estaba en constante crisis. Para ese entonces había una junta directiva que la componían el gobernador, el alcalde y unos personajes muy prestantes de la industria de Cartagena. La mayoría eran máster, entre otras cosas. Era un personaje muy importante de la zona, en la zona industrial de Mamonal, y la mayoría de la junta estaba compuesta por esos personajes. Ellos, era poco lo que aportaban, más aportaban ideas que otra cosa. Y como ya dije, la salud estaba financiada básicamente por los vicios, juegos de azar, el alcohol, la cerveza, etc. Y muy poco venía del presupuesto nacional. Bueno, Miguel, el embolate este que trataron de hacerle para no llevar la planta del Santa Clara al universitario, ¿cómo se superó y cuáles fueron los argumentos que se escribieron en ese momento para que no se diera esa sustitución? Precisamente, ahí fue la primera gran lucha que dio Sintra Osklik Simbol en ese aspecto. Como dije antes, a nosotros se nos decía que primero no querían sindicato y segundo que los trabajadores, ninguno de nosotros estábamos aptos, no teníamos el perfil para hacer parte de la planta. Esto fue la primera lucha, la primera gran lucha que Sintra Osklik Simbol liberó contra el sistema. Y fuimos victoriosos cuando más del 95% de los trabajadores fuimos transferidos a la planta sin solución de continuidad. De ahí en adelante fue una lucha constante, ya por la estabilidad laboral, ya por el pago de los salarios, ya por la mejora de las condiciones laborales y salariales y prestacionales. Con Sintra Osklik Simbol conseguimos todas las prestaciones sociales que aún hoy existen. Tenemos la única convención colectiva que se firmó en ese entonces, fue la del año 94, si no me equivoco, que le hicimos también, que aún hoy se están beneficiando de ella. Bueno, ¿cómo fueron esos tiempos del paso del Hospital Santa Clara al Universitario? Un hospital que, entre otras cosas, inauguraron 2 veces, en agosto del 74 y luego en diciembre del 75. El paso, primero para los trabajadores,
como ya dije, fue tortuoso, pero para los usuarios fue un paso del cielo de la tierra al cielo, porque pasaron de un hospital destartalado a un hospital con todas las condiciones técnicas, tecnológicas y administrativas y una planta extraordinaria. Con decirles que eso era un hotel de lujo. Tanto era un hotel de lujo que en los baños públicos había toallas sanitarias desechables. Todo el instrumental quirúrgico que había fue nuevo. Las batas eran excelentes. Desde los médicos hasta los estudiantes tenían unas batas maravillosas, que dicho entre otras cosas se perdieron todas. Bueno, primeros directores del hospital, los primeros años y cuándo empieza la destorcida de la principal institución hospitalaria del departamento de Bolívar. El primer director del hospital fue muy hemífero, que fue Clímaco Silva, que en paz descanse. Murió de un infarto en el mismo hospital, en el salón que lleva su nombre. Sí. Después vino Chamerlano, de Juancho Arán, inclusive pasó por ahí también hemíferamente, entre los que recuerdo. ¿Esos primeros tiempos cómo fueron? O sea, ¿cuándo empieza la destorcida del hospital? ¿Cuándo empiezan a descomponerse las cosas? No, realmente el hospital empieza a... La debacle, llamémoslo así, empezó con la Ley 100. ¿Por qué? Porque sencillamente se cambió el sistema. Veníamos del sistema que se conocía como subsidio a la oferta y pasamos al subsidio a la demanda. Para ese año, estamos hablando del 97, el 97 empezó la torcida, agosto del 97 exactamente, con Luis Moreno. Luis Rafael Moreno Ballester. Exacto. ¿Qué sucede? Que hubo cambio de gobierno. Los gobernantes de la salud en Bolívar venían siendo liberales y a todos los prepararon bien para el nuevo sistema, porque nadie conocía el nuevo sistema. Pero esas personas, debo decir, del Estado, del hospital, los capacitó para manejar todo lo que tenía que ver con la facturación. Como hay cambio de gobierno, pierde el liberalismo, entra el conservatismo y hay barrida absoluta de todo lo que era administrativo. Con los trabajadores de base no se metieron porque ya para esa época nosotros teníamos un sindicato muy, muy fuerte. Y nosotros hacíamos huelga por la estabilidad laboral. Como en esa época todavía éramos monolíticos, quiero decir, era un solo sindicato para un solo empleador. No respetaba mucho. Entonces, en ese orden de ideas, en la medida en que eso pasó así, cuando llega la facturación, exactamente en el mes de agosto, que cortan o disminuyen sustancialmente el giro por subsidio a la oferta y lo cambian por subsidio a la demanda, el hospital no tenía nada que cobrar. No tenía nada que cobrar porque no tenía facturación debidamente legalizada para cobrarle a las EPS. Y las EPS son especialistas en no pagar. Así que ahí empezó la debacle que lo llevó a su cierre. Entonces tengo que decir honestamente que además del problema de la facturación, hay un problema de fondo que es el problema de la politiquería dentro del sector y que con ello la corrupción.